Lucas capítulo 4, desde el versículo 21. Ya se la voy a proyectar. Si usted de pronto no tiene en estos momentos la escritura. Lucas capítulo 4, versículo 21. Muy bien. Y dice la escritura, dice la palabra del Señor. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Ahí donde usted se encuentra, si quiere ponerle algún nombre a esta enseñanza, puede colocarle buenas palabras, buen testimonio. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros dentro de este versículo? Encontramos precisamente al Señor Jesucristo. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 4, versículo 21, donde dice la palabra que el Señor Jesús está hablando. Usted mira todo el contexto del capítulo 4, él está leyendo acerca de Isaías, comienza a hacer una explicación, habla acerca de la escritura que él acaba de leer, y luego dice el versículo 22, Lucas 4, 22, que todos hablaban bien de él y estaban asombrados. ¿Asombrados de qué? Dice de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y viene ahí una pregunta, bueno, y uno puede preguntarse por qué era que ellos estaban asombrados. Porque ellos sabían que el Señor Jesucristo, la familia de él, pues era María y era José. La profesión de José era carpintero, y ellos sabían que una persona era muy diferente cuando alguien estaba estudiando, por decir de alguna manera, la teología, cuando era un teólogo, cuando era un fariseo, cuando era un escriba, un maestro de la ley, de las escrituras, a alguien que de pronto era un carpintero, cuyo oficio era solamente estar dedicado a hacer las sillas, a hacer mesas, a hacer algún otro mueble de madera. Entonces ellos no salían de su asombro y ellos decían, pero ¿cómo puede ser que el hijo de un carpintero, el hijo de alguien cuya labor es venir y hacer muebles, él pueda hablar con tanta sabiduría, con tanta gracia, todas estas palabras y nos pueda explicar? Y posiblemente eso pueda muchas veces de pronto suceder también en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, que de pronto, bueno, están dedicados de pronto, hablemos de alguna labor o de algún trabajo que tenga que ser muy operativo. Todos los trabajos son nobles. Desde que usted trabaje para poder conseguir su sustento, para llevarlo a su casa, es un trabajo noble. Sino que a manera de ejemplo quiero colocarlo, por decir algo, que de un momento a otro, en una familia donde las personas se dediquen, sea la tradición, el hecho, digamos, de pegar suelas de zapatos, y de un momento a otro uno de los hijos, de los nietos o de los sobrinos comienza a salir con una inteligencia que él puede resolver ecuaciones muy complicadas a nivel de las matemáticas, a nivel de la física, a nivel de la química. Y entonces, claro, pues todo el mundo se asombraría y diría, oiga, pero ¿cómo así? El hijo del zapatero, el que pega suelas, ¿y cómo es que él está resolviendo unos problemas a nivel de física, unos problemas a nivel de ingeniería muy complejos, y nadie aquí tiene esa sabiduría o ese conocimiento dentro de la parte de la zapatería? O lo mismo, se puede colocar cualquier otro tipo de ejemplos. Nuevamente, todos los oficios son nobles, pero pues no es de desconocer que hay algunas profesiones que necesitan formación universitaria para poder comprender problemas muy complejos. Entonces, haciendo esa claridad, porque es importante que hagamos la claridad, no estamos aquí denigrando de ninguna otra profesión. ¿Qué es lo que encontramos entonces nosotros? Que precisamente viene ese asombro. Ahora vamos a ver algunas claves de por qué venían esas buenas palabras del Señor Jesucristo.
Si usted y yo podemos ser capaces de también alcanzar buenas palabras y por ende alcanzar también un buen testimonio. Y si de pronto tú que nos estás escuchando y viendo en esta hora, tal vez tu familia sea una familia de pocos recursos, tal vez en tu familia no hayan títulos grandes y notables como ingenieros, doctores, administradores, abogados y bueno, una cantidad de profesiones que muchas veces la gente se asombra. De pronto puede que en tu familia sean en estos momentos de escasos recursos o no tengan aparentemente los recursos suficientes y tú digas, no, eso otras personas tendrán hijos notables, otras personas tendrán hijos que podrán destacarse en la sociedad, pero pues si en mi familia hay borrachos, pues va a tocar entonces que todos sigan siendo borrachitos. Ay, que si en mi familia todos viven por aquí en un sector donde no vamos a poder progresar mucho, pues no, nos va a tocar quedarnos así. ¿Será eso cierto? ¿Será eso verdad? Bueno, miremos a ver entonces qué es lo que dicen las escrituras. Y seguimos leyendo, vámonos allí a Lucas, ya que estamos en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 39. En Lucas, capítulo 2, versículo 39, ahí tienes tú la escritura, ahí la vas a tener bien lista y si no, pues nosotros te vamos a estar proyectando en estos momentos y miramos entonces qué es lo que dice la escritura con Lucas capítulo 2 en el versículo 39. Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Mira algo que nosotros encontramos acá, y es que María y José, de una u otra manera, ellos estaban juntos. Oiga, qué importancia tiene que dentro de un hogar, tanto el padre como la madre estén juntos en todo lo que tiene que ver con la parte de, pues, de los asuntos familiares, en todo lo que tenga que ver con el hecho de que una familia pueda salir adelante. ¿Qué importancia es lo que tiene que ver con el hecho de que no es que esté por allá el hombre de pronto, ay, no, pues buscando unos objetivos, que el hombre se encuentre buscando unas metas y que por otro lado la mujer se encuentre buscando otro tipo de metas? Aquí es tremendo nosotros como vemos y lo que dice la escritura precisamente en el hecho de que José y María, José y María estaban los dos. ¿Y qué más dice? La escritura dice que ambos cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía y regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Mire que ambos estaban siguiendo al Señor. Ambos estaban unánimes. Buscaban cumplir con todo lo que la ley del Señor pedía. Importante esto. Aquí no es porque puede darse la tendencia a veces, puede darse el hecho de que de pronto el hombre piense, no, esas cosas de la iglesia, eso es para las mujeres, que vayan allá las mujeres a orar, que vayan allá las mujeres a leer la Biblia. Entonces, muchas veces los hombres de pronto piensan eso, no, que vayan allá mis hijos a pedir a la iglesia. No, ve, aquí encontramos nosotros que la iglesia no es cuestión de unas mujeres que se pongan allá a orar todo el tiempo. Aquí encontramos que María y José, los dos, el hombre y la mujer, deben unirse y deben mirar cómo sirven a Dios y cumplir con lo que el Señor pide. Ambos tener ese interés, ese conocimiento por leer las escrituras. O lo mismo, no es que entonces la mujer y los niños se queden todo el tiempo allí de pronto en la casa y el hombre sea el que esté buscando de Dios en la iglesia.
Entonces mire algo que el Señor Jesús vio y que quedó plasmado aquí en las Escrituras. Los dos, el papá, la mamá. Y dice que el niño crecía y se hacía más fuerte. Jesús iba creciendo. Lucas 2:40. Versión PDT. El niño crecía. Los niños, los hijos no se pueden quedar estancados. Toca de alguna manera. Nuestros hijos tienen que alcanzar cosas aún más grandes que las que nosotros pudimos alcanzar. Que si nuestros padres con los pocos recursos que ellos nos dieron a nosotros nos dieron algún grado de educación, pues ya que usted ha alcanzado algo mucho mayor que sus padres, pues ahora la meta es no estancar eso, sino que nuestros hijos puedan alcanzar algo mucho mayor. ¿Y qué más dice? Que el niño crecía y se hacía más fuerte. Entonces ahí le hago una pregunta. ¿Y usted qué está haciendo para que sus hijos se hagan más fuertes cada día? Para que sus hijos sean mejores. ¿Qué está haciendo usted? ¿Mm? Interesante. Y ahí lo encontramos, Lucas 2:40. El niño crecía y se hacía más fuerte. Y además de esto, ¿saben de qué se llenaba el Señor Jesús? Y estamos hablando de que Él era hijo de Dios, pero sin embargo, Él no se confiaba de eso. Dice, el niño crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con Él. Entonces, encontramos nosotros, vea que el Señor Jesús dice que se llenaba, se llenaba. No deje la mente de sus hijos vacíos. Por favor, no deje la mente de sus hijos vacíos. No los deje inoficiosos. No los deje, o aún más todo el tiempo. Sí, bueno, hoy en día es común la parte de los celulares. Y pues ahorita con todo lo que está yendo la tecnología, hasta las cédulas que ahora van a ser digitales y uno va a tener que cargarlas en un celular. Me imagino que la tarjeta de identidad y todo eso a futuro para los menores de edad también. Entonces sí, pues el celular prácticamente se está volviendo un instrumento casi que de necesidad, obligatorio. Pero bueno, cuando tus hijos están en el celular, ¿qué es lo que están aprendiendo? O en el computador, ¿de qué se están llenando ellos? Entonces, nuevamente, mira de lo que el Señor Jesús se llenaba. Dice, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. ¿Se llenaba de qué? De sabiduría. Así que, ojo, mira que cuando la gente se asombró de lo que él hablaba, era porque aunque él ayudara en las cosas de la casa, pero mira que el Señor Jesús dice, se llenaba de sabiduría. No era solo, no, es que como yo soy hijo, yo soy cristiano y estoy en una familia cristiana y no, pues allá que mis papás, que mis tíos, que los pastores, no. Cada uno de nosotros tiene que mirar cómo se llena de sabiduría. Y dice que producto de llenarse de sabiduría hay algo más. Dice que la bendición de Dios estaba con él. Qué interesante. Qué interesante. Ahora, bueno, vamos a buscar algo y es lo siguiente, vamos a ir ahí a Proverbios capítulo 12 en el versículo 6. Vamos a mirar Proverbios capítulo 12 en el versículo 6. Y tenemos que mirar cuando escuchamos las palabras de alguien, tenemos que escuchar quién está hablando. ¿Quién está hablando? Voy a pedirle el favor a Samuel para que nos lea el texto bíblico que se encuentra allí, que es en Proverbios, en el capítulo 12, versículo 6, según la versión de la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, exactamente, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Mira la persona que habla, analízala. El Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y hay que tener en cuenta, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos
salvan vidas. ¿Con qué personas te rodeas? Mira las actitudes de ellos, el comportamiento de ellos, el testimonio de ellos. Y mira lo que ellos hablan. Mira si eso está de acuerdo con su vida. Lo que tú escuchas de las personas, ¿está de acuerdo? ¿Tiene coherencia lo que ellos hablan con lo que ellos practican? Porque muy bien, lo dice la escritura en el texto que acabamos nosotros de leer. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Y las trampas en un comienzo, tú no ves lo que se oculta detrás de una trampa. Así que ojo, ojo con esa parte. Para que sepas si una palabra es buena o mala, tienes que mirar quién está hablando. Pero ¿qué más tienes que mirar tú? ¿Cuál es la fuente de esas palabras? ¿Cuál es el origen de las palabras que las personas hablan? ¿De dónde vienen? Y aquí quiero que miremos en Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 7. Vamos a mirar según la versión Nueva Biblia al Día. Y miremos entonces qué es lo que dice, qué es lo que dice esa escritura, Samuel. ¿Qué dice? Tienes el micrófono apagado, puedes abrirlo. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, sus mandamientos son fieles, dan sabiduría a los sencillos. Muy bien, la ley del Señor es perfecta. Vean la fuente, miremos la fuente. Y en el caso de nosotros los creyentes, dice que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Nos habla aquí de los mandamientos del Señor. ¿Dónde lo encuentras tú? Pues tienes que aprender a leer la Biblia, tienes que aprender a leer las escrituras. Así que ahí es donde nosotros llegamos y lo encontramos en estos momentos. Y es que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, sus mandamientos son fieles, dan sabiduría a los sencillos. Pero si tú no lees la escritura, si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber lo que es correcto y lo que no es correcto? Hay personas que pueden decir ciertas cosas, pero de pronto esas cosas pueden venir de libros de brujería. Y tú y yo sabemos que a Dios no le agrada la brujería. O de pronto pueden venir de algún otro tipo de libros que pueden ser muy filosóficos. Y sí está bien a manera de conocimiento y de historia general que uno aprenda acerca de filosofía, de historia, toda esa parte que muchas veces se ve en las universidades. Claro, eso está bien para uno tener el conocimiento que piensa fulano, que piensa sutano, pero para adquirir la verdadera sabiduría, déjame decirte que aunque tú estudies todo eso, es bueno y es importante leer la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta. Y veíamos allí que la palabra del Señor, la ley del Señor, hace sabio a aquellos que son sencillos. Así que, ¿cuál es la fuente de tus palabras? Quiero que miremos también sobre la fuente de tus palabras allí en Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 20. En el Proverbios, capítulo 13, en el versículo 20, y voy a pedirle el favor a Samuel para que lo lea. Anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos. Tremendo, tremendo. Ahí está muy claro. Anda con sabios y te harás sabio. Mira el círculo de las personas con las cuales tú te rodeas. Analízalo en este momento. ¿Ellos son de bendición para tu vida? ¿O es personas que tú andas con ellos y escuchas es problemas, quejas y problemas y nunca escuchas tú una palabra de ánimo, de aliento, que Dios va a poder, que confiemos en el Señor, que nuestra fe va a ser incrementada en la medida en que nos santifiquemos, nos purifiquemos y andemos en los caminos del Señor? Son personas que te retan a crecer en la santidad, o las personas con las que tú andas de pronto son personas que antes te empujan más a andar en el mundo.
a ser una persona tibia, un día con Dios, un día con el mundo, un día con Dios, con el mundo. Ahí lo dice muy claro Proverbios 13:20, anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos, te meterás en problemas, te meterás en dificultades. Y a veces uno tiene que ser radical con esto. Y no estoy diciendo que es que uno no pueda saludar o que entonces no, ay, yo me retiro de mi trabajo de la universidad porque es que no, ahí las personas no son cristianas. No, yo no estoy hablando de eso ni la escritura tampoco. Aquí esa parte de andar con sabios o andar con brutos no quiere decir que es que uno los tocó, no. Aquí es el caminar con ellos, el tener compañerismo, amistad con ellos. Entonces, siempre encontraremos personas que tendrán más conocimiento que nosotros y menos conocimiento que nosotros. Pero ¿con quién es tu amistad? ¿Con quién es tu compañerismo? ¿Tu camaradería? ¿Con quién es? Muy bien. Sigamos viendo también la escritura allí en Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 6. Proverbios capítulo 2, en el versículo 6, según la versión PDT. ¿Qué dice Samuel? Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Bueno, muy bien. Si usted tiene falta de sabiduría, ¿a quién tiene que pedírsela? A Dios. Y el Señor dará sabiduría. Porque dice ahí la escritura, Proverbios 2:6, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Dios le puede ayudar a mejorar las palabras, la expresión. Vean, les cuento esta anécdota. Sucede que hace un buen tiempo hubo un caso en una vivienda y en esa vivienda se estaba presentando un inconveniente. Entonces se estaba presentando un inconveniente y ¿qué es lo que sucede? Que la casa tenía como un problema de humedad y no habían podido encontrar de dónde era este problema de humedad. Y sucede que llegaron como unos, bueno, no me acuerdo bien si eran arquitectos, ingenieros, en todo caso, personas que saben acerca de la parte de la construcción. Y sucede que ellos miraron de un lado, hacían unas pruebas en otro lado, y estaba una anciana acompañándolos, mirándolos ahí. Entonces ellos dijeron, no, el problema, este problema que se está presentando de humedad se encuentra en tal lugar. Nos toca romper, hacer esto, bueno, toda una serie de obras. Y esta mujer estaba ahí callada pidiéndole a Dios. Ella no era ingeniera, hasta donde yo conozco, no es universitaria, no sé si tenga el bachillerato, es una señora que tuvo un tiempo por allá por el campo. La mayoría de ellos solamente tendrían primaria. Y esta señora apenas miraba y le comenzó a pedir a Dios allí en su mente. Y entonces habló con estos arquitectos, ingenieros y les dijo, mire, hagamos una cosa, no rompan donde ustedes dicen, sino que rompan allá en esa esquina. Y ellos dijeron, no, pero señora, si hacemos esto, entonces, pues, ¿quién va a responder por eso? Y ella dijo, yo me hago cargo, yo respondo si no llega a ser en ese lugar, yo corro con los gastos. Ah, bueno, ellos dijeron, pues bueno, si usted corre con los gastos. Y vean lo tremendo que estos arquitectos, ingenieros rompieron donde esta señora de la tercera edad, ya una anciana, que no tenía los estudios que ellos, pero que le pidió en ese momento a Dios. Y vea que ellos se quedaron asombrados cuando descubrieron que la falla de toda esa humedad que tenía la casa era donde ella les estaba diciendo. Entonces el Señor es el que da la sabiduría. El Señor es el que te va a ayudar. Si tú tienes ese reto para que tus hijos puedan estudiar también profesiones, puedan llegar a una universidad, miren, he escuchado de testimonios de padres y de madres de familia que de pronto ellos solo tuvieron la primaria, pero ellos encomendaron sus hijos a Dios, los colocaron delante de la presencia del Señor, los comenzaron a instruir en los caminos de Dios y Dios les comenzó a dar gracia y favor delante de personas, comenzó a abrir oportunidades y hoy en día son personas que aún hasta han conocido otros países, han ido a estudiar en otros lugares. Entonces sí es posible. Si tú le pides al Señor sabiduría, conocimiento, gracia y favor,
el Señor lo podrá hacer. ¿Qué más podemos encontrar? Mira lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 9. Proverbios capítulo 11, versículo 9, y le pido el favor a mi hijo Samuel para que nos ayude con la lectura. Las palabras del malvado destruyen a su prójimo, pero por medio del conocimiento se libra del justo. Vea una característica que tienen las palabras del malvado. Y ahí usted lo puede leer allí en el texto bíblico, según la versión Nueva Biblia al Día de Proverbios 11:9. Las palabras del malvado destruyen a su prójimo, dañan al prójimo, hieren al prójimo. Así usted esté yendo a la iglesia, pero si usted con sus palabras, si el esposo con sus palabras destruye a la esposa, si la esposa con sus palabras destruye al esposo, si los papás con sus palabras destruyen a los hijos, cuando a veces el esposo dice, no, es que ella no puede, ella no sabe, es que yo para qué le pido consejo a ella. O cuando a veces la esposa dice, no, ese hombre, ese no sirve para nada, ese es un bueno para nada, yo a ese no le pido consejo ni ayuda. Vean que ahí las palabras que está diciendo el esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo, que es lo que veíamos nosotros ahorita, que decía ahí la escritura, que las palabras del malvado destruyen a su prójimo. Y sí, puede que usted como esposa o usted como esposo en algunos campos sepa más que su cónyuge o sepa más que sus hijos, pero hay cosas que también a veces sus hijos saben más que usted. Pero ¿cuál es una característica del malvado? El malvado siempre lo que habla busca como decimos aquí en Colombia, por debajear, poner por debajo a los demás, como no, es que yo sí soy y usted no, yo sí sé y usted no. Y qué tristeza son las familias. Mire, si la esposa no honra al esposo, no espere que la gente de afuera le tenga respeto y lo tengan hasta en alta estima. Si usted como mujer, así usted tenga posgrados y más posgrados, y qué tristeza, y esto lo he visto aún a veces entre cristianos, mujeres que comienzan a progresar en la vida y que comienzan a tener más conocimiento que su esposo. Mire, al final eso termina en divorcios, porque ya ellas se creen más. Esposos que ellos sacrifican para que su esposa tenga un buen posgrado, tenga una cantidad de títulos, tenga buenos puestos. Yo conozco de buenos hombres que ellos han tenido acuerdos y han dicho, listo, bueno, la mujer acá en esta parte y hombres que se dedican al ministerio, a ser fortalecidos en el ministerio. Y a veces porque hay mujeres que a veces porque tienen más reconocimiento del mundo, ni siquiera de la iglesia, del mundo, y porque el mundo les aplaude, ya miran por debajo a los esposos. O esposos que a veces les da pena a la esposa. Ah, no, entonces que como no es la supermodelo que sale por allá en la publicidad, entonces no. Y he visto de hombres que comenzaron a veces sus carreras deportivas y la única que lo apoyaba era la esposa. Y ya después, ¿no? Cuando ya en el mundo del deporte los reconocen, ah, entonces no, ya ella no es la que sabe, ya ella no conoce. Entonces no, las palabras del malvado buscan destruir al prójimo. Así que cuidado como nosotros nos expresamos, primeramente en nuestra familia. Segundo, en la iglesia donde tú estás, tú cómo hablas de tu pastor. Aquí pues en Impacto Global cada uno mirará, pero personas que de pronto están escuchándonos a esta hora y que son de alguna otra congregación, bueno, ¿tú cómo hablas del pastor? Ah, no, es que como yo tengo 5 posgrados y mi pastor solamente alcanzó allá al bachillerato nomás y unos cursos que ha hecho. Y hay gente hay muchas personas en iglesias que porque tienen más dinero o más títulos que el pastor, ah, no, ese pastorcito no sabe. Entonces es algo que nosotros tenemos que llegar y mirar, cómo con nuestras palabras, la ciudad donde tú estás,
tú eres de los que te vive quejando en el país o en la ciudad. Es que esto no sé qué, es que tal y dele. Y la gente coge y acuchilla. Y cuando uno a veces va a mirar en las redes sociales, oiga, y a veces hasta creyentes caen en eso y con sus palabras buscan de alguna manera incendiar, echarle, en Colombia tenemos un dicho, echarle leña al fuego. Y después, cuando todo el mundo se está matando, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Pero si usted con su lengua ocasionó un incendio, entonces ¿por qué le echa la culpa a Dios? No. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más encontramos? Uy, miren este versículo. Mateo 12, 35 al 37, y con ese vamos a finalizar. Mateo 12, 35, 37. Vea que dice la escritura, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Sigamos. Mas yo os digo, esto lo está diciendo el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miremos el versículo anterior, Samuel, el 36, eso. Miren, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, algunas otras versiones hablan de toda palabra vana, de toda palabra necia, de toda palabra corrompida, de toda palabra que no sea de edificación. Mire, tremendo eso, más yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda palabra inútil, que no trae edificación, que no trae bendición. Dice que hablen los hombres. Y aquí pues también las mujeres, ¿no? Porque las mujeres pueden decir, ay, no, eso va a ser para los hombres nomás. No, pues estamos hablando a nivel genérico. Que hablen los hombres y mujeres. De ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso hay que pedirle perdón al Señor sobre las palabras. Esto es algo de cuidado. Ojo con las palabras. Estamos dañando, estamos destruyendo, estamos edificando, estamos menospreciando a los demás. Tenemos que analizar. Así que si ve, el Señor Jesús crecía, dice, y se llenaba de sabiduría cuando comenzamos leyendo en Lucas, tanto en el capítulo 2 y en el capítulo 4. El Señor Jesús se llenaba. ¿De qué te estás llenando tú? Y nuevamente, ¿cuál es la fuente? ¿Qué tipo de libros? ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de música? Ahí están esas cosas. Películas, lo que ves, música, lo que escuchas, qué tipo de amistades. ¿De qué te estás llenando? Busca la sabiduría. Busca leer las escrituras. Y lo bueno, cuando tú estás leyendo la Biblia, si hay palabras que tú no sabes, coge un diccionario y ahí vas aprendiendo y te vas llenando de palabras de edificación. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si no hemos estado haciendo esa buena labor, los que somos padres, los que somos esposos, los que somos también hijos, porque también en esa parte, a veces como hijos, cuando comenzamos a tener un poco más de conocimiento que nuestros padres, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el equilibrio. De todas maneras, aunque tengamos más títulos que nuestro papá o que nuestra mamá, de todas maneras ellos son nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, qué bueno que el Señor nos recuerda eso, ¿no? Y ellos pues también tienen sabiduría. Ellos oran por nosotros, nuestros padres, nuestras madres, que nos bendicen. Haga ese ejercicio. Nosotros aquí con nuestros hijos, con mi esposa, nos reunimos en el mes, unas 3, 4 veces en el mes, y hacemos ese ejercicio de orar, de bendecir a nuestros hijos. Que sus hijos escuchen palabras de bendición de su boca. Que en el trabajo donde usted está, por muy difícil que sea, la gente encuentre en usted palabras de sabiduría y no que sea usted el mismo que se queja de toda la situación con todos los demás. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, colocamos, Señor, este tiempo delante de tu presencia, Dios de gloria, Dios de victoria. Señor Padre Santo, sabemos, Dios, lo que dice la Escritura y las advertencias finales que nos das allí, Señor.
acerca de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Señor, Padre Santo, Dios de gloria, aún en el día del juicio, en tu justicia, Señor, lo que hablemos también, Señor, tú lo tendrás en cuenta. Tremendo, Señor. Padre Santo, perdónanos por toda palabra ociosa, toda palabra corrompida, toda palabra inútil que hayamos hablado contra nuestro esposo, contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra las autoridades del país, Señor, contra las personas del barrio, contra los jefes en el trabajo, contra los profesores, toda palabra que busca debilitar, que busca menospreciar, que busca traer problemas, dificultades. La Biblia dice allí que los hombres malvados lo único que hacen es meter a las personas en problemas, que los hombres malvados, Señor, con sus palabras buscan nada de edificación, Señor. Es lo que logramos extraer de la Escritura, Señor. Padre Santo, y dice ahí que si nos juntamos con los, con los brutos, Señor, en la versión PDT, dice que nos meteremos en problemas y en líos. Y hay personas, Señor, que aunque tengan muchos títulos, pero su lengua es torpe, es necia, y lo que hacen es meter a la gente en problemas, en dificultades, que unos peleen contra otros. Señor, por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor Padre Santo, Dios, perdónanos, Señor, que nos podamos llenar de sabiduría, que te pidamos sabiduría. La Biblia dice que el Señor es el que da la sabiduría. Y Señor Padre Santo, Dios de poder, ayúdanos, Señor, a controlar esta lengua, a refrenar esta lengua, Señor. Que estén lejos de nosotros las groserías. Perdónanos por todas las groserías que hayamos dicho, Señor, y cámbianos esas palabras, Señor. Que cuando tengamos enojo no andemos diciendo palabrotas, Señor, porque dice la Biblia que de eso te tendremos que dar cuenta. Así vayamos los domingos a la iglesia. Si de lunes a sábado andamos diciendo groserías, tu palabra es muy clara, Señor. En el día del juicio tendremos que dar cuenta, Señor, de toda palabra corrompida. Señor Padre Santo, gracias te damos. Bendice, Señor, las vidas de las personas que a esta hora, Señor, y más adelante escucharán este mensaje, Señor Padre Santo, a través de las diferentes plataformas, Señor Padre Santo, Dios de poder. Que seas tú, Señor, en este tiempo, guiando y dirigiendo, mirando a las personas que a esta hora se encuentran conectadas, Señor, y aquellos, Dios, que se conectarán. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y hacer de buenas palabras y de buen testimonio. Bendiciones.